Bueno, Beatriz, nuevamente darle la bienvenida esta noche a nuestra masterclass del mes de abril. Muy complacidas de que nos acompañe el doctor Rolando. Para nosotros es un honor. Yo he tenido la oportunidad de estar en algunas de sus presentaciones. Tuvimos la oportunidad el año pasado de conversar con él acerca de todos los proyectos que se tienen para Latinoamérica con la Federación Internacional Latinoamericana de Armonización Orofacial. Así que bienvenido nuevamente. Quiero, bueno, volver a saludar a la doctora Gladys Velasco, que pues, nos da muchísimo gusto que nos acompañe también esta noche y que, bueno, si Dios quiere, pronto la estaremos viendo personalmente aquí en Colombia. Voy a leer brevemente el currículum del doctor para que así pues podamos iniciar la conferencia. El doctor Hugo Rolando García Montero es odontólogo boliviano, tiene un doctorado en Ciencias de la Salud en Bolivia, tiene una maestría en la implantología oral, con mención en periodoncia en Argentina, especialista en ortodoncia en la Universidad FAIPE en Brasil, especialista en armonización facial en FAIPE Brasil, especialidad en periodoncia en ILAPEO Brasil, su especialidad quirúrgica en armonización facial en la Universidad de Uningá Brasil, diplomado en implantología oral en Santa Cruz, Bolivia, diplomado en rehabilitación oral en Santa Cruz, Bolivia, diplomado en administración estratégica de servicios de salud en la Universidad de Univalle, diplomado en ortodoncia Univalle, diplomado en educación superior Univalle, posgrado en prótesis sobre implantes en la School of Dentistry de Los Ángeles, presidente de la Sociedad Boliviana de Implantología Oral, presidente de la Sociedad Boliviana de Armonización Orofacial, director del Centro de Posgrado del Colegio de Odontólogos de Santa Cruz, Bolivia, CEO de Osteocompás en Bolivia, expresidente del Comité de Ética del Colegio Departamental de Odontología en Santa Cruz, Bolivia, miembro de la Sociedad Boliviana de Periodoncia en Santa Cruz, Bolivia, miembro de la Federación Iberoamericana de Periodoncia, miembro de la Federación Internacional de Implantología Oral, miembro de la Federación Internacional de Armonización Orofacial y hoy, pues, presidente de la Federación Internacional de Armonización Orofacial. O sea que, bueno, súper orgulloso de tener un conferencista de esa talla con nosotros en la noche de hoy. este, Muchas gracias, muchas bueno, gracias, muchos laudos. es como que bastante largo, extenso el currículo. Bueno, de parte de Armonización Integral, queremos darle la bienvenida a todos los que nos están apoyando en la noche de hoy y que nos van a ver a través del canal de YouTube y les apoyen en nuestro canal de YouTube para que dos proyectos que estamos realizando sean ya realidad y que van a ser unos proyectos que van a apoyar a toda nuestra comunidad. De verdad, síganos y bueno, y nada. Después de ese maravilloso currículum, queda nada más nada que simplemente darle la bienvenida al doctor Rolando y de verdad que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, para que todos esta noche disfrutemos de la visión de cómo se maneja la armonización en Bolivia. Que, doctor, todo usted, su pantalla. Muchas gracias, doctora Beatriz, muchas gracias a todos por los halagos y por los laudos que me dan, pero bueno, siempre digo, como un viejo profesor me dijo alguna vez, ¿de qué sirve que tengas tantos certificados y títulos que si lo que aprendiste no lo compartiste o no enseñaste? Entonces, la labor que nosotros tenemos como profesores muchas veces tratamos de eso, de transmitir lo que aprendemos o lo que sabemos, que ese es nuestro mejor currículum, ¿no? El que los alumnos sepan reconocer o sepan aprender, igual que nosotros en algún momento. Entonces, bueno, para nosotros los profesores, el currículum es simplemente anotaciones que tenemos digamos, historial de nuestra vida, pero seguimos y seguimos trabajando. Hoy en día, por ejemplo, soy alumno de la doctora Gladys, que es una excelente profesora mía. Soy alumno de medicina ortomolecular, estoy haciendo con ella justamente un diplomado y junto con la doctora Dubinis Solorzano también. Entonces estamos aprendiendo otras áreas más para complementar lo que es la armonización orofacial. Al igual que yo como profesor he aprendido de muchas personalidades a las cuales soy muy, muy agradecido, como es la doctora Gladys, que la tengo presente acá,
que es un amor de persona y un ejemplo a seguir en el sentido de que enseña con todo el amor y la pasión que la caracteriza. Realmente es un gusto y un honor tener a la doctora acá y podamos compartir también esta noche de lo poquito que hacemos en Bolivia. Y bueno, gracias a ustedes por la invitación, gracias que podamos, porque podamos a través del online eh, poder compartir estos momentos de, de, de crecimiento académico, científico, y más que todo la experiencia o las experiencias que estamos viviendo a diario, que sobre todo en esta área de la armonización orofacial está llegando a tener mucho crecimiento, mucho desarrollo y a la vez también mucha controversia. El tema que vamos a hablar hoy se llama bioplastía facial, o sea, es un nombre que en realidad se busca con la intención de ver qué tipo de técnicas se podrían realizar dentro de la armonización orofacial. Entonces, nosotros enfocamos esta especialidad, en primer lugar, es una especialidad sumamente nueva. Si bien la parte técnica fue desarrollada hace mucho tiempo, la especialidad como tal es recientemente reconocida en Brasil desde el 2019, en Bolivia desde el 2021 y así sucesivamente en los distintos países se están abriendo las puertas gracias al crecimiento que ha tenido esta especialidad de poder llevar a este nivel de especialidad estas áreas de la armonización orofacial. Eh, no por nada se ha creado sociedades, se ha creado escuelas, se ha creado eh, programas de enseñanza y aprendizaje sobre lo que es armonización orofacial y realmente podemos considerar que la armonización orofacial hoy en día es una de las más comerciales, es de las más requeridas y de las más estudiadas. Y, hace poco yo hablaba con un profesor en Brasil y me decía que en Brasil antiguamente, bueno, hace unos 5 años atrás, las especialidades más requeridas eran estética, implantología, ortodoncia. Hoy en día es armonización orofacial el número uno porque está arrasando en todas las áreas. Y ese fenómeno está sucediendo en los demás países. Y es porque tenemos ese aire o esa inclinación hacia la estética, que si lo hacemos de una forma adecuada y bien prolija y preparada, creo que podemos tener grandes y bellos resultados. Bueno, hoy hablaré sobre esto partiendo desde el punto inicial de lo que es la armonización orofacial. Todo el mundo habla acerca de la armonización facial como un elemento de estudio o de unión de montón de tratamientos que pueden conseguirse un mejoramiento facial a través de modificaciones, de proporciones, de solución de asimetrías y bueno, de efectuar una cantidad innumerable de tratamientos que pueden, en cierta forma, mejorar la condición del rostro o en sí de tratar de conseguir una estética objetiva. Eh, Muchos tratan de entender o encasillar la armonización en una facial como el conjunto de técnicas. Si bien es un conjunto de técnicas, estas técnicas, si no tienen su base científica, no tienen su respaldo funcional, su respaldo, su resultado deja de ser simplemente una técnica y tiene, para que realmente nosotros hagamos armonización, tenemos que tener un compás o un objetivo central de conseguir un resultado. Si bien la estética va a ser parte de ese resultado, en realidad nosotros tenemos que enfocarnos a un tratamiento terapéutico, porque nosotros somos personas en salud que buscan el restablecimiento de la salud de las personas. Y ese restablecimiento va a conllevar no solamente la parte estética, sino funcional y sobre todo de reposicionamiento anatómico funcional. Eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Muy bien, cuando nació la armonización orofacial, existía un montón de técnicas que hacían en su acervo el conjunto de estos que lo llamábamos como armonización orofacial. Si bien trabajábamos sobre un elemento fundamental que es el envejecimiento, tratando de enfocarnos en un elemento de estética visual,
y por supuesto también la parte funcional. Hoy en día todas estas áreas se conjuntan para poder conseguir un resultado mucho más eh, placentero para el paciente y sobre todo para nosotros. Es muy común antiguamente que el paciente venga, quiere un Botox, quiere un ácido, quiere una nariz, un labio y demás. Hoy en día el paciente que viene busca el tener primero un diagnóstico funcional del rostro y a partir de la reestructuración, sustentación o mejoramiento de todas las estructuras anatómicas del rostro, conseguimos que ese rostro sea mucho más vitalizado, mucho más resplandeciente y sobre todo se encuentre disminuido en el factor senescente o atrófico que sufren todas las estructuras anatómicas de nuestro rostro. Hay mucha bibliografía, es increíble la cantidad de libros, revistas, artículos que están saliendo a diario. Sin ir muy lejos, yo voy escribiendo 4 artículos acerca de armonización facial y muchos de ellos de controversia. Justamente hablábamos hace poco, estaba con la doctora Gladys acá en Santa Cruz y ella me manifestó acerca de los problemas que está ocasionando los bioestimuladores cuando son muy o sea, son realizados con mucha frecuencia o indiscriminadamente y pueden conseguir no solo un efecto benéfico, sino al contrario, un efecto en el paciente que los usa negativo. Eso será tema de otra charla que realmente es muy llamativo en el sentido de que si es que nosotros pensamos que los materiales son inocuos o que son materiales que pueden conseguir un efecto positivo y después descubrimos que no es un efecto positivo, también puede conllevar la parte negativa, entonces eso nos hace parar las orejas y bueno, de estudiar mucho más sobre estos elementos que estamos colocando en los pacientes. Hoy en día la armonización orofacial no solamente conlleva la parte de técnicas o estructura de técnicas, sino tenemos que enfocarnos que si bien empezó con un elemento básico, con cierto tipo de técnicas específicas, no se olviden que nosotros empezamos como inyectores, ¿no? O sea, para nosotros o para todos los que hacían armonización o estética facial se les llamaban inyectores porque introducíamos toxinas, introducíamos rellenos, introducíamos elementos para biomodular un rostro. Si bien ese fue nuestro inicio, hoy en día tenemos que trabajar sobre el mejoramiento anatómico, celular y funcional de todas las estructuras anatómicas. Y eso se consigue solamente aplicando distinto tipo de combinación de técnicas y sobre todo descubriendo el elemento celular que necesitamos activar para que esas células puedan volver a funcionar o mejoren en su funcionamiento en el estado en el que se encuentran normalmente. Entonces eso lo conseguimos con una armonización avanzada, donde ya aplicamos técnicas que van a no solamente mejorar en sentido morfológico el rostro, sino necesariamente celular y anatómico, ¿no? También echamos mano de la parte quirúrgica, porque no me va a dejar mentir mi querida doctora Gladys, se puede hacer maravillas en un rostro, se puede conseguir la aplicación de combinación de técnicas, pero lamentablemente llega un momento donde no sirve más, o sea, la única solución o una de las soluciones más efectivas es la parte quirúrgica, o sea, el bisturí. Y ahí es donde también tenemos que desarrollar técnicas con mucho criterio y de una forma que sea tan prolija que que el paciente y sobre todo la ciencia que desarrollamos de estas técnicas sea reconocida y no sea prostituida como algunas de estas técnicas lo fueron, ¿no? Entonces, estas son las técnicas que actualmente estamos aplicando dentro de la armonización previo a una capacitación o residencia quirúrgica, porque cuando ya entramos en la parte quirúrgica,
necesariamente tenemos que tener una base de cirugía y una base del protocolo quirúrgico y de complicaciones que pueden llevar este tipo de técnicas cuando realizamos nuestras intervenciones. Y si es que alguien tiene alguna duda en algún momento, por favor, siéntase en la libertad de poder preguntar o escribirlo al chat para que podamos resolverlo. Bueno, para mí esto es el camino al éxito o al fracaso. Cuando nosotros tratamos a un paciente, tenemos que tener en cuenta un protocolo de trabajo. Este protocolo de trabajo empieza desde el conocimiento sistémico y clínico del paciente a través de una valoración anamnésica y sobre todo sistémica, ¿no? Porque hay que ver que un paciente que tenga algún problema fisiológico o de enfermedad de base ya es un paciente complejo. Encima, nosotros diagnosticando que exista una atrofia o un elemento que vaya a cambiar la situación de este mismo paciente puede ir aumentando los factores de riesgo del mismo. Entonces, nosotros necesitamos hacer una planificación adecuada, clara, precisa y sobre todo, algo que no estamos teniendo en cuenta, factor tiempo. Los pacientes vienen y quieren que en 2, 3 sesiones se encuentren como de 15 y en realidad el paciente tiene que entender que esto es un proceso celular, es un proceso anatómico que no se puede en los procesos regenerativos acelerarlos de alguna forma. En todo caso, nosotros necesitamos acompañar este proceso regenerativo, reconstructivo o de reposicionamiento celular a través de elementos materiales o técnicas, pero en función del tiempo. Entonces, si bien podemos hacer técnicas inmediatas, el resultado final de nuestro tratamiento se va a dar a lo largo del tiempo en la estabilización, control y mejoramiento de ese tratamiento. Entonces, una vez ejecutado, otro elemento fundamental es la evaluación y control. ¿Por qué? Porque en ese momento es donde nosotros podemos, entre comillas, llegar a retocar, reevaluar o redireccionar nuestro tratamiento para para que el resultado sea mucho más exitoso y así no nos lleve a un fracaso. Por supuesto, nosotros trabajamos en un proceso de envejecimiento y es muy fácil trabajar en personas jóvenes porque esa piel, ese tejido se encuentra estable, se encuentra todavía con un proceso celular o mitótico muy acelerado. En cambio, en las personas mayores, me refiero a las personas que ya empiezan a pasar los 30 años aproximadamente, los elementos celulares tienden a perder el recambio celular, el recambio proteínico, el recambio ortomolecular. Entonces, ¿qué sucede? Todos esos factores un recambio en las estructuras anatómicas que son evidentes. Entonces, un rostro envejecido realmente es muy complicado y complejo de tomarlo como reestructura. Necesitamos hacer una combinación de técnicas de forma que paulatinamente vayamos a recuperar las estructuras anatómicas. Cabe recordar que en una atrofia o en un envejecimiento, todos los elementos anatómicos y celulares del rostro cambian o disminuyen en su proceso metabólico, desde la piel hasta el tejido óseo. No vamos a hablar sobre la fisiopatología del envejecimiento, pero es claro que para nosotros cuando trabajamos en estructuras atróficas tenemos mucho más problema o mucho más, muchas más barreras en el sentido del mejoramiento celular que necesitan estos elementos estructurales. Entonces, nosotros, una vez que comprendamos el fenómeno fisiopatológico que es el del envejecimiento, entendemos que cada estructura tiene que ser tratada específicamente. Los tratamientos dérmicos, los tratamientos adipocíticos, los tratamientos ligamentosos, los tratamientos a nivel de reestructuración ósea,
son elementos que tenemos que entenderlos, conocerlos y sobre todo de trabajar sobre la fisiología de estos mismos para que podamos mejorar la condición de esta atrofia que puede estar teniendo estas estructuras anatómicas. Además que tenemos factores que no solamente van a ser intrínsecos, sino también extrínsecos, en el cual van a mejorar o empeorar el proceso de envejecimiento o van a mejorar y empeorar el proceso de nuestros tratamientos. Entonces, es muy importante conocer cuáles son nuestros factores externos que van a coadyuvar en el proceso senescente o de envejecimiento que tienen las células en el momento del diagnóstico y sobre todo tratando de buscar un éxito en el tratamiento. Cabe recalcar que hagamos lo que hagamos, jamás devolveremos al paciente la juventud que ya perdió. ¿Por qué? Ese concepto de que no, que estamos rejuveneciendo, que estamos mejorando, puede ser puede ser un concepto comercial, pero en realidad lo que nosotros hacemos es una sustentación del rostro, una reposición celular, un mejoramiento que va a tener, por supuesto, un cambio visible y notorio en el proceso de envejecimiento, pero en ninguna forma va a devolver esa juventud que ya se perdió y que lamentablemente no vuelve. Sí, sino, bueno, tratando siempre de mejorar esta condición de envejecimiento. Entonces, cuando nosotros comprendemos el fenómeno de envejecimiento y vemos en qué estructuras anatómicas vamos a trabajar, podemos conseguir el mejoramiento y que nuestra administración de envejecimiento sea mucho más, como quien dice, honorífica, ¿no? Y sobre todo estética, tanto en hombres como en mujeres, porque el proceso de envejecimiento en ambos es distinto. Si bien tenemos patrones celulares similares, los patrones fisiológicos o inclusive de cambios, ¿no? Fisionómicos en el rostro del hombre en relación a las mujeres varían. Entonces, el tratamiento de ambos también, por supuesto, también varía. Una de las bases fundamentales para realizar la armonización orofacial es un diagnóstico. Cuando entendemos que nosotros trabajamos sobre la morfofuncionalidad de las estructuras anatómicas del rostro, podemos empezar a tratar o aplicar tratamientos o técnicas. Entonces, nuestro objetivo principal es diagnosticar todas y cada una de las estructuras anatómicas que componen el rostro y a partir de eso ir aplicando técnicas que vayan a mejorar cualquiera de los componentes del mismo. Algo fundamental es conocer o tener una idea clara de las estructuras anatómicas, ¿sí? Porque si bien cuando leemos libros de anatomía, Testil, Latarjet, Rouvier o cualquiera de ellos, nos muestran un compendio de gráficos, de pinturas o de dibujos que didácticamente son sumamente fáciles de comprender, pero cuando nos topamos con la realidad anatómica, que es encontrar la estructura interna y la planimetría que tienen estos rostros, realmente nos damos cuenta que el mundo planimétrico de un rostro es completamente distinto al de los libros. Como ustedes están viendo esta disección y esta repartición de tejidos, es donde nos puede mostrar que las estructuras, si bien son, eh, son accesibles y demás, cuando nosotros necesitamos realizar técnicas sobre estas, necesitamos tener lo que se llama ubicación espacial o ubicación tridimensional para saber en qué capa o plano me encuentro para ejecutar las técnicas correctas y sobre todo determinar factores de riesgo como son estructuras anatómicas nobles o estructuras anatómicas que pueden llegar a complicarnos en nuestras técnicas. Solo eso lo vamos a hacer cuando tengamos un dominio anatómico. Por ejemplo, uno de los cursos que debería ser requisito para realizar una armonización facial es, por ejemplo, el de diseccionar cadáveres o el de trabajar o manipular sobre cadáveres, porque como están viendo en el video, se pueden notar, tocar, manipular las estructuras anatómicas en las cuales nosotros estamos interviniendo. Entonces, cuando nosotros tenemos
idea tridimensional de los planos en los que se encuentran estas estructuras anatómicas, realmente conseguimos que el desarrollo de nuestras técnicas sean precisas en los planos que nosotros necesitamos trabajar. Sin ir muy lejos, la doctora Gladys tiene un curso precioso allá en Colombia, el cual la próxima semana estaremos compartiendo con... No, esta semana estaremos con ella ya, con Beatriz también, entonces vamos a poder hacer esto que están viendo ahorita en el video, de trabajar sobre cadáveres para tener un conocimiento claro y exacto de todos los lugares y compartimientos que tenemos en el rostro, ya que en ellos es donde trabajamos y ya que es en ellos donde inyectamos o colocamos cualquier tipo de sustancia o de material en el mismo. Cabe recalcar que el rostro es un complejo anatómico de estructuras que de por sí, en sí, un rostro es una zona de riesgo. Si bien tenemos un capítulo en los libros que llama zonas de riesgo del rostro, todo el rostro es una zona de riesgo, porque está lleno de estructuras anatómicas que si nosotros no tenemos el recaudo o el reparo necesario de trabajar sobre ellos, podemos causar daño en el paciente, que es lo que sucede cuando se hacen técnicas que no son prolijas. Bueno, otro elemento en el que trabajamos es a través de la restitución de la belleza. Si bien la belleza es objetiva, nosotros para volver a objetivizar esta belleza necesitamos buscar patrones de simetría, armonización, proporción y equilibrio de las estructuras. Esto nos lo va a dar a través de una proporción áurea, a través de un manejo de patrones de belleza. O más que el patrón de belleza, nosotros le llamamos patrones de proporcionalidad, porque no existe el rostro feo, no existe el rostro eh, eh, mm, disarmónico. Lo que falta es proporcionar o mejorar la condición o las medidas de este rostro para que las personas puedan ser objetivamente mucho más, entre comillas, bellas. Para eso tenemos lo que se llaman los patrones de belleza o los patrones estéticos que van a ser en función de líneas o de medidas anatómicas y cefalométricas que nos pueden ayudar a tener una idea clara de lo que buscamos tanto en sentido vertical como en sentido horizontal, porque nosotros no solamente buscamos el cambio de estas estructuras anatómicas en función de un criterio subjetivo, sino tenemos que hacerlo en función de un padrón de belleza, tratando de buscar angulación, de buscar un perfilamiento, una división de estructuras y sobre todo un compartimiento de estructuras que pueden ser dadas simplemente por planos, por ángulos o por estructuras que puedan mejorar la condición de ese rostro y conseguir una armonización mucho más natural, una armonización mucho más apreciable. Y de ahí es que llegamos, por ejemplo, a las técnicas. Eh, Cuando hablamos de trabajar sobre el rostro, muchos autores dividen el rostro en tercios, tercio superior, medio, anterior, o en planos, ¿no? En plano sagital, plano longitudinal, plano, qué sé yo, sagital o anteroposterior y demás. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de tercios superiores. En el tercio superior nosotros aplicamos un montón de técnicas que han sido descritas por autores, que han sido ejecutadas por las personas, que van desde la aplicación de materiales hasta el trabajar sobre las estructuras que componen el tercio superior. Una de ellas es muy fácil y conocible, que es tratar de utilizar elementos como neuromoduladores o rellenos o inclusive hasta hilos para conseguir tracciones y demás. Hay que recordar que también el tercio superior es una zona de riesgo en la cual tenemos estructuras anatómicas que si no las conocemos o si no llegamos a tener cuidado sobre estas estructuras, pueden llevarnos a tener problemas con el paciente. Inclusive estábamos viendo recién una clase de anatomía y en ella describían perfectamente cómo existe una anatomosis entre las arterias, tanto
de externas como internas. Entonces, esta anastomosis puede llegar a complicar estructuras internas, no solamente externas, conllevando al decaimiento, ruptura de la salud del paciente. Ujú. Entonces, si nosotros no entendemos estas estructuras anatómicas, podemos llegar a tener complicaciones realmente serias. Eso no vamos a hablar ahora porque el tema de complicaciones es un tema muy grande, muy arduo y muy lindo también de estudiarlo, que eso sería bueno tocarlo en algún momento, porque las complicaciones es de donde más se aprende por si acaso. Bueno, algo que siempre se utiliza o se aplica a menudo son los neuromoduladores. Si bien ellos sirven para eliminar rítides estáticas y en algunas, perdón, dinámicas y en algunos casos mitigar un poco las estáticas, el uso indiscriminado de estos neuromoduladores está consiguiendo situaciones que puedan, lejos de tener un resultado predecible en el paciente, puede conllevarnos a problemas más serios, ¿no? Entonces, todo el mundo piensa que ve una arruga y hay que aplicar un neuromodulador. Ese es uno de los prototipos o de los protocolos que se siguen comúnmente. Yo digo, antes de aplicar un neuromodulador hay que analizar todas las estructuras que componen ese tercio, ¿no? Ver cómo está la piel, cómo está el tejido adiposo, cómo están las estructuras de sostén que tiene ese tercio, porque ese tercio tiene estructuras de sostén que mantienen. Entonces, una vez trabajando sobre esas estructuras, recién podríamos trabajar con neuromoduladores. Yo me acuerdo muy bien cuando hice un curso de estética hace muchos años atrás en Brasil. El protocolo que nos enseñaron en ese curso decía, el primer paso, el primer tratamiento que se tiene que realizar en un paciente es toxina, un neuromodulador. Luego pueden aplicar ácido y luego pueden aplicar hilos. Ese era el concepto que nos daban o nos enseñaban tratando de encasillar un protocolo de atención a un paciente. Yo creo que no, o sea, el neuromodulador, si bien es un elemento que puede ser aplicado antes, durante o después del tratamiento, existen otros elementos o estructuras anatómicas que tienen que ser trabajadas previo a un neuromodulador. Y el neuromodulador ya después va a ser un complemento, al igual que las demás técnicas. Aquí hay que entender que no hay técnica primaria o madre, sino son combinación de las técnicas las que nos van a llevar al éxito del tratamiento. Otra cosa que hay que entender, que todo lo que nosotros hagamos o desarrollemos dentro de nuestra ciencia tiene que tener, perdón, dentro de nuestra práctica tiene que tener evidencia científica. Si nosotros no leemos la evidencia científica que nos da la aplicación de estas técnicas, entonces simplemente estamos siendo inyectores. Y la idea es que nosotros desarrollemos ciencia. Y la ciencia está a base de la evidencia y los estudios que se pueden realizar sobre eso. Y a partir de eso, recién podemos establecer nuestros criterios de tratamiento terapéutico sobre pacientes que, en este caso, pueden ser jóvenes de 22, 23 años que presenten rítides, personas de mediana edad, este es de tratamiento a la semana, ven como el paciente joven, el tratamiento queda muy, muy exitoso, llamémoslo así entre comillas, en pacientes de mediana edad, en los cuales presentan también rítides, o personas de mayor edad. Ahora, toda persona que viene con rítides presentes, lo primero que se nos viene a la cabeza es hacer un neuromodulador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene arrugas. Entonces, pongámosle el neuromodulador. No. Primero hay que ver el compartimiento estructural anatómico que presenta todas las estructuras del rostro. Si yo aplico un neuromodulador en un paciente como la que están viendo en la imagen, puedo conseguir un efecto contrario al que estoy buscando. Lejos de conseguir una mimetización de las rítides, voy a conseguir tal vez un caimiento de estructuras porque
porque el soporte de este rostro está afectado. Es un paciente hipovolumétrico, es un paciente que no tiene estructura grasa estable, no tiene estructura de soporte, entonces el neuromodulador más bien va a causarme un efecto contrario a este rostro. Y eso solo se entiende a partir de un diagnóstico y de un entendimiento de cómo se encuentran las estructuras anatómicas. Otro elemento fundamental que sirve para sustentar un rostro es la fosa temporal. Eh, Sé que hay mucha bibliografía sobre la sustentación del rostro, sobre todo el tercio superior, a través de la aplicación de un relleno de la fosa temporal, utilizando materiales autólogos, materiales aloinjérticos o sobre inclusive senoinjertos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tercio de la fosa, sí, la fosa temporal es un elemento que es preciso trabajarla con elementos o sustancias o materiales que puedan mejorar la condición de esto. ¿Por qué? El secreto de la sustentación del rostro en tercio medio inferior está dada por este tercio o por esta zona o esta fosa. Entonces, técnicamente, si nosotros tenemos rellenado la fosa temporal o tenemos establecida la fase fija temporal del rostro, en la fase móvil o la fase inferior va a tener una estabilidad mejor. Y eso se consigue simplemente trabajando sobre la estructura esta de la fosa temporal, ya sea, como les digo, con materiales autólogos o con materiales de senoinjertos, ¿no? Entonces, muy importante no solamente trabajar en la fosa temporal, aprovechando el video y la imagen, sino también trabajando sobre la fase fija del rostro. Actualmente estamos hablando mucho de la fase fija y fase móvil porque hay un uso indiscriminado, por ejemplo, de bioestimulador o de rellenos en estas zonas, cuando en realidad el elemento celular es el que necesita estar activo. Y esto se va a conseguir solamente entendiendo la parte anatómica y aplicando tratamientos o elementos que puedan activar, mejorar y soportar este tipo de estructuras del rostro. Todo lo que hablamos, por supuesto, está respaldada bibliográficamente para que puedan conseguir. Y estos artículos se los puedo pasar también para que puedan pasarlo y ver también todo lo que se consigue a través de otro. Otro elemento que utilizamos a nivel o también se ha llegado a aplicar demasiado es la utilización de elementos de inducción o de estimulación o de resignificación dérmica, ¿no? Uno de los elementos mucho más usados o más comúnmente usados, por ejemplo, el uso de hilos, ya sean de polidioxadona o ya sea de poliláctico, son elementos que nos ayudan a mejorar el compartimiento, en este caso palpebral, y se hace en técnicas sumamente fáciles y sencillas, pero ojo, aquí estamos trabajando netamente sobre piel. La pálpebra tiene un componente dérmico, un componente adiposo, un componente muscular, un componente ligamentoso y un componente óseo. Si yo no trabajo en todas las estructuras, no crean que el hilo va a ser el único, va a ser mágico y va a dar la solución a esa pálpebra. En realidad, la combinación de las demás técnicas es la que va a conseguir el éxito. Entonces, por ejemplo, esta técnica de hilos solamente va a ser útil para el mejoramiento de la textura o de la, de la piel de la pálpebra y no así de las demás estructuras. Para eso necesitaré hacer otro tipo de intervenciones. También reflejada en la bibliografía y tratando siempre de entender cuál es la fisiología, perdón, la biomecánica del hilo. Todo el mundo se pregunta o piensa que el hilo es mágico. El hilo es mágico en función del comportamiento del organismo. En realidad, cualquier elemento material va a ser mágico en el mismo paciente solo cuando entendamos la biomecánica que hace ese material en el organismo. Y todo se va a resumir en la regeneración o reparación celular. Entonces, cuando el organismo entra en el fenómeno de reparación y regeneración celular,
Entonces, cualquier elemento que yo introduzca dentro del organismo va a ser una bioestimulación o un mejoramiento de estas estructuras anatómicas. Bueno, seguimos, estamos picoteando un poquito de los tratamientos para que vean que son un montón de tratamientos que se pueden hacer. Por ejemplo, cuando viene un paciente que tiene una dermatochalasis palpebral, o sea, tiene una flacidez palpebral en términos comunes. Entonces, muchas veces intentamos haciendo reposicionamiento, utilizando cócteles, utilizando reposicionamiento de tejido y lamentablemente nos sobra tejido. Entonces, cuando nos sobra tejido, la única solución es el cuchillo o el bisturí. En ese caso, nosotros, previo a un buen diagnóstico y una determinación de las estructuras, porque, ojo, también la blefaroplastia que ya está siendo aplicada por todos, está siendo mal diagnosticada porque muchos piensan que sacando piel de párpado ya consiguen la estabilización de esa periórbita. En realidad, hay que también trabajar sobre las estructuras de reposición anatómica que presenta el párpado, o en este caso la órbita, para conseguir un efecto deseado. El realizar una blefaroplastia con todos los cuidados necesarios o con todos los reparos que requiere hacer esta técnica puede conllevar un éxito del tratamiento o el mejoramiento del mismo. Por supuesto, desde un punto de vista funcional y desde un punto de vista de un buen diagnóstico en el cual pueda mejorar la condición del rostro del paciente y sobre todo mejorar la estructura anatómica que presentaba. Vámonos al tercio medio. En el tercio medio nosotros tenemos también estructuras de soporte, estructuras para soportar o estructuras que nos pueden coadyuvar a mejorar la condición del paciente. Entonces, cuando nosotros entendemos o diagnosticamos qué es lo que está pasando en el rostro del paciente y también qué es lo que quiere el paciente, podemos nosotros ofrecer una serie de tratamientos que pueden mejorar. Por ejemplo, en este caso, una persona joven que quería, no quería verse muy hipervolumétrico, quería perfilarse más, no le gustaban sus surcos que le estaban apareciendo. Entonces, es una persona joven, entonces eh, se le ofreció una lipoestructuración primero para mejorar la estructura, la estructura adipocítica, que es la que va a encargarse de esta parte de fisionomía del rostro. Y al final se ofreció con se terminó con un reposicionamiento de, de los tejidos a través de la extensión mediante hilos de tracción, ¿no? Y consiguiendo lo que él quería, que era una mimetización de sus surcos y sobre todo un perfilamiento del rostro, que es lo que apuntaba y quería el paciente, ¿no? Entonces, todo este tipo de técnicas, por supuesto que tienen que ser desarrolladas a partir de una planimetría, de una estructuración de acorde a qué elementos son los que vamos a trabajar, qué elementos son los que vamos a traccionar, qué elementos son los que vamos a anclar incluso para que se pueda conseguir el efecto que se busca en el paciente cuando éste recurre a este tipo de técnicas. Otro elemento que utilizamos mucho a través, bueno, o que se está llevando a cabo muy a menudo son las rinomodelaciones, ya sea con ácido hialurónico, ya sea con hilos, ya sea con hilos lisos, ya sea con combinación de técnicas. Hoy en día la doctora Gladys nos enseña también adiporrino, que es la manipulación de la grasa nasal, ¿no? Entonces, esta rinomodelación puede tener cambios visibles, cambios estéticos, ¿sí? Siempre y cuando sepamos la utilización correcta del material, en este caso el uso de la reticulación de los ácidos correcta, la utilización de los planos en los cuales se va a colocar, para que el efecto que consigamos en esa rinomodelación sea un efecto realmente primero visible, estético y segundo que sea inocuo para el paciente y no tenga problemas posteriores, ¿no? Entonces, la utilización, yo vengo de una filosofía
mucho como la implantológica. En implantología nosotros tenemos un dicho que dice less is more. Y también lo estoy aplicando dentro de la armonización. Trato de no hacer tratamientos muy groseros o tratamientos muy complejos, sino simplemente, entre comillas, llamémoslo detalles, ¿no? Porque eh, teniendo una mejor efectividad del tratamiento, podemos conseguir elementos estéticos más visibles y mucho más naturales, porque es fácil encontrar bocas o narices rinomodeladas o labioplasteadas que ya hasta qué sé yo, pasan la normalidad de un labio o de una nariz y simplemente haciéndole detalles a estos pacientes podemos conseguir un cambio sutil en las estructuras anatómicas del paciente, ¿no? Entonces, eso se consigue a partir de la aplicación de técnicas, como les digo, en forma sutil, en forma específica, en forma que puedan mejorar esa condición y mejorar y no sobrecargar de técnicas o de elementos que puedan al paciente complicarle también en algún momento. Entonces, nosotros aplicamos elementos, hacemos lo que se llama combinación de técnicas, en el sentido de que no solamente aplicamos un elemento o un material dentro de un componente celular, sino hacemos una combinación de los mismos para conseguir un mejor resultado y sobre todo conseguir la estabilidad del material. Porque es fácil que el paciente vuelva al mes y diga, otra mi nariz se cayó, mi nariz no me gusta. Cuando uno trabaja con criterios, con criterios de, de efectividad del tratamiento, puede realmente conseguir un efecto deseado y a largo plazo sobre todo. Hablando del tercio inferior, es muy común trabajar sobre elementos o estructuras que pueden mejorar la condición. Por ejemplo, las sonrisas gingivales es un tema también solamente muy complejo y muy solamente para una charla podríamos tener este tema de la sonrisa gingival porque es muy arduo. Por ejemplo, yo que soy cirujano, me encanta más la parte quirúrgica, pero hay pacientes que no quieren ser sometidos a tanta carga quirúrgica o carga terapéutica. Entonces, con un neuromodulador o con un reposicionamiento de tejidos podemos conseguir el mejoramiento de esta sonrisa a partir de la aplicación de elementos que nos pueden mejorar la condición en este caso, de la sonrisa. Y eso en función de simples elementos o técnicas que pueden mejorar esta condición antiestética que tiene el paciente. Hacer labioplastías, o sea, elementos, no necesitamos, como les dije, o les digo siempre a mis alumnos, no necesitan poner labios Kardashian en una paciente o en un paciente, sino tratar de mejorar la condición estética aplicando puntos o elementos estratificados claros en los labios para conseguir un efecto realmente natural, un efecto estético apreciable, entre comillas, dentro de lo que es la estructura de cada paciente, ¿no? Entonces se puede conseguir el mejoramiento. Por supuesto, hay pacientes que quieren y dicen, no, yo quiero mi labio como Marilyn Monroe, quiero mi labio como Angelina Jolie, y bueno, hay que darles el gusto. Para eso están las técnicas, ¿no? Entonces tenemos un montón de técnicas aprendidas que pueden ser desarrolladas y mejoradas en los pacientes para que tengan ese tipo de condición que también quieren, ¿no? Otro elemento en el cual trabajamos mucho sobre las personas ya mayores o envejecidas es el elemento de eliminar o mimetizar los efectos de la edad que tiene, por ejemplo, como son los códigos de barra, como son, por ejemplo, la aparición de rítides estáticas. Entonces, realmente, utilizando correctamente los materiales, podemos conseguir un efecto mucho más duradero, apreciable y sobre todo reconocible por el paciente, ¿no? Sobre perfilado y mentoplastía, nosotros tenemos muchas técnicas que pueden servir a partir de rellenos, de reposicionamiento de tejidos, sobre injertos,
En sí existe un montón de técnicas que van a ayudar o coadyuvar a mejorar el perfil del paciente y sobre todo perfilar estos elementos anatómicos, ¿no? Entonces, por supuesto, toda técnica que vaya a ser desarrollada previamente tiene que ser planeada a través de una planimetría, de un diagnóstico y sobre todo de un, un mockup, entre comillas, o un efecto o un camino a seguir para conseguir el efecto que nosotros queremos en eso. Entonces, no, siempre hay que tener un camino o dibujado los pasos que voy a seguir para conseguir el efecto que yo deseo en esos tratamientos. Y, por supuesto, el beneficiado va a ser el paciente porque va a conseguir lo que buscaba y nosotros, por supuesto, vamos a tener el éxito, el reconocimiento para nosotros mismos de que hemos hecho un buen trabajo. Por supuesto que en el caso de esta paciente, por ejemplo, era indicado también hacer otro tipo de técnicas para eliminación de tanto grasa superficial y demás, que es, bueno, tema de otra charla. Otro elemento quirúrgico que utilizamos a nivel de esta zona es el lip lip. Y cuando sobre todo el labio está envejecido, hay mucho caimiento, hay pérdida de estructura anatómica a nivel de la boca o del labio, es necesario reposicionar este labio. Y eso se hace mediante esta técnica quirúrgica que se llama lip lip, que no es nada más que el corte del labio y el reposicionamiento labial superior. Esto tiene que ser ejecutado de una forma muy precisa y sobre todo tiene que ser medible en el sentido de que si no lo hago con las medidas exactas, puedo conseguir una disarmonía del labio o peor, dejar una boca abierta. Entonces, la idea es conseguir que mi tratamiento, aparte de ser satisfactorio, sea invisible para el paciente y consigamos un efecto realmente notorio y un efecto realmente apreciable tanto para el paciente como para nosotros, ¿no? Eso es lo que se refiere al IPLIP. Dentro de la prostitución de la armonización, perdón que lo diga así, existen estas dos técnicas que actualmente están siendo muy requeridas en la parte de aprendizaje, tanto la bichectomía como la lipoaspiración de la papada. Eh, Digo prostituidas en el sentido que no todos los pacientes son adecuados o son diagnosticados para esta técnica. Hay pacientes que necesitan previamente ser analizados, necesitan ser estudiados para que realmente ver si es que vale la pena o no tratar este tipo de técnicas, pensando en que el resultado que vamos a conseguir realmente es el que proponemos en función de lo que queremos en el paciente. ¿Por qué digo que está muy mal dirigido el tema este de la bichectomía, por ejemplo? Porque como es una técnica sencilla, como es una técnica comercial, todo el mundo lo explica como técnica, pero no lo enseña como ciencia. Ese es el lema. Todo el mundo lo explica como técnica, pero todo el mundo lo muestra como técnica, pero no lo explica como ciencia. Aquí hay un debate grande en el cual determinar si esta estructura anatómica va a afectar o no, por ejemplo, en el proceso de envejecimiento del rostro. Entonces, hay detractores de la bichectomía como hay defensores de la bichectomía. Otro, si es necesario realmente eliminar esta estructura anatómica, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin que busco? Y si necesariamente se pueda realizar o no, o es necesario hacerlo, ¿no? Entonces, esto también es un tema que para un foro, inclusive para un debate, para determinar si es que esta técnica es realmente ejecutable o ha sido o, o no necesariamente. Bueno, pero actualmente se hace y se realiza en muchos casos y por supuesto que el cambio cuando está bien diagnosticado es evidente. Entonces, bueno, ese era un video que está con un volumen alto. Eh,
Otra técnica, como les dije, es la lipoaspiración, en la cual nosotros eliminamos grasa submental, no solamente de la papada, también podemos eliminar grasa facial, si es que diagnóstica, si en el diagnóstico nos indican, por supuesto, de realizarlo. Entonces, la lipoaspiración hoy en día ha sido una técnica que también se está realizando con frecuencia en el consultorio, uno por la facilidad, la practicidad, pero que no nos quedemos, no nos olvidemos que es una técnica quirúrgica. Y si bien puede ser realizada en el consultorio, tiene que tener todos los pasos y todos los cuidados necesarios de una cirugía para que podamos conseguir un efecto, bueno, para evitar complicaciones del paciente y evitemos que el mismo pueda complicarse de una u otra forma. Entonces, si bien podemos conseguir resultados muy alentadores, también podemos tener complicaciones del mismo. Y si es que nosotros no sabemos tener los principios básicos quirúrgicos, podemos complicar al paciente de una u otra forma. Y bueno, por supuesto, el éxito va a estar en la combinación de las técnicas en la ejecución de las mismas. Creo que ya me pasé en la hora, pero bueno, para terminar, la armonización facial no solamente es la aplicación de técnicas, no es solamente la combinación de materiales, no es solamente la mano del operador. La armonización facial es ciencia, es arte, es destreza y sobre todo es criterio profesional. Y ese criterio profesional solamente lo podemos adquirir aprendiendo día a día de lo que hacemos. Entonces, si bien hoy en día estamos abarcando en elementos, en técnicas mucho más avanzadas, mucho más elaboradas, si es que no tenemos ciencia por detrás, no vamos a poder ejecutar nuestros tratamientos de la mejor forma. Y por último, y como siempre, cualquier tratamiento muy simple o muy complejo que sea, siempre hagámoslo de la mano del Señor, que ese es nuestro mejor seguro y esa no es nuestra mejor confianza, porque solo así vamos a poder tener la seguridad en la ejecución de los mismos. Y esta es mi familia, la cual siempre la pongo porque es el motor de mi vida, la que me empuja a seguir y seguir caminando por este paso por la vida. No sé si tienen alguna pregunta. Excelente. Me pasé, perdón, era No, solo no, 45. Perdón, no, perdón. estaba tan buena que no importa, si seguía no pasaba nada, estaba excelente. Estuvo excelente, realmente es una visión amplia de todo lo que es la armonización orofacial en cada una de sus dimensiones, diagnóstico, de verdad fabulosa. Logré recuperar el audio, así que la disfruté también. Qué bueno, me alegro mucho. No sé si tienen preguntas sobre lo que vieron. No tenemos nada en el chat. Sí, bueno, no sé, estaba de conectar a alguien, pero No tenemos nada en el chat. bueno, en lo personal me encantó su visión porque se parece mucho a la visión que nosotros manejamos. Nosotros no somos mucho de la parte quirúrgica, sino, bueno, venimos de la escuela de la doctora Velasco. Más bien nosotros es reposicionar, regenerar, reestructurar, pero la parte quirúrgica no es lo que nosotros nos mueve y es lo que nosotros también compartimos en la información en las capacitaciones que nosotros realizamos. Sí, de verdad que la palabra que usted utilizó me parece maravillosa porque es verdad, lamentablemente muchas técnicas que se están prostituyendo y las hacen como a la ligera sin saber todas las complicaciones que pueden traer a la larga en el paciente. Porque hay gente que dice que la gente envejece con bola o sin bola, o sea, con la bola bicha no importa, vas a envejecer igualito. Y yo creo que dentro de mi punto de vista, creo que sin esa estructura, creo que el envejecimiento sería mayor. Sí, después vamos a tener un debate sobre eso. Por ejemplo, sería bueno hablar sobre si realmente la bola adiposa de Bichat influye o no en el envejecimiento del rostro.
porque como les dije en la charla, hay detractores y hay defensores, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me considero un defensor, pues yo defiendo. Entonces, pero tengo que decir por qué, ¿no? O sea, tengo que demostrar el por qué, así como el detractor va a decir, no, por esto, por esto, por esto. Pero sería bonito hablar, hacer una mesa redonda específicamente sobre, así como cualquier otra técnica, porque en eso está la ciencia, en eso está el crecimiento científico, Claro. el debatir, el decir por qué, para qué, sí o no, tu experiencia personal y todo lo demás. Y realmente a mí me encantan todas las técnicas, trato de realizar todas las que se pueda porque en eso está el éxito, en tratar de combinarlas, en ver cuál es la ideal para un tratamiento determinado y sobre todo tener el conocimiento claro de lo que se está haciendo. Doctora Gladys, está invitada a participar aquí con nuestro invitado de lujo. Si quiere participar, aquí estamos. Creo que siempre para nosotros armonización integral es un honor. Es un amor la doctora Gladys. El miércoles voy a estar con ella, vamos a estar allá en Colombia. Ahí vamos a tener el gusto y placer de compartir de nuevo. La anterior semana hemos estado con ella, ahora vamos a estar de nuevo. La veo más a ella que a mi esposa. Aquí la doctora Bueno, Gladys, no sé si quiere hablar, pero dar las felicitaciones, bendiciones. La doctora Yamilet Carrasquero, buenas, ¿cómo se llama la técnica para el código de barra? a ver, m- más, comúnmente se le conoce con el nombre de código de barras. Depende de en qué estructura uno va a trabajar. Si uno trabaja sobre rítide directamente, se llama reposicionamiento tisular, o sea, reacomodo del plano de piel. Si nosotros hablamos sobre relleno con ácido hialurónico, ahí estamos hablando de una reformación o reposicionamiento de surco. Eh, en realidad, por ejemplo, para trabajar en un código de barra, primero hay que determinar qué tipo de rígides se encuentran, cómo podríamos trabajar con hilos a nivel de piel, tenemos que trabajar a nivel de grasa y tendríamos que trabajar a nivel de músculo también, porque el músculo también está afectado cuando existe por el envejecimiento y también, por supuesto, a nivel de hueso. Entonces, por eso le digo, cualquier estructura que nosotros trabajemos, es necesario reestructurar cada uno de los elementos anatómicos que componen esa estructura en el rostro. Bien. La doctora Isabel Badani, brillante como siempre, nos tiene acostumbrado Rolando. Doctora Gladys, felicidades. Ingrid Mita, felicidades, doctor. Muchísimas gracias, Yamilet Carrasquero. Bueno, yo creo que de verdad ha sido de todos nosotros un gusto y muy nutritiva su conferencia. Yo creo que si no tenemos ninguna otra intervención, Bueno, no, nuevamente invitamos a todos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para aumentar nuestra comunidad y que nuestros próximos proyectos sean del interés de todos y que va a ser un beneficio para todos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, gracias por compartir un poquito de ciencia. En realidad ha sido un pantallazo técnico de lo que hacemos, ¿no? Ya cuando nos toque hablar de algo específico, ahí ya podemos tratar hasta inclusive de debatir sobre una técnica. Y bueno, eso lo podemos hacer en cualquier momento. Me gustaría poder hacer, como les digo, una mesa redonda para que cada uno pueda sobre algo específico debatir y así vamos a tener un crecimiento. Hablar también de complicaciones, porque las complicaciones están a la orden del día. Son muchas las complicaciones que a menudo están apareciendo por el uso indiscriminado de técnicas y de materiales Eso. y por el falta del diagnóstico, por supuesto. Entonces, es bueno hablar de todo eso en algún momento y bueno, cuando quieran, aquí tienen a un servidor. ya vamos a Bueno, tomarle la palabra y lo vamos a planificar porque sí vale la exacto. pena. Le llamaremos mesa redonda a una discusión científica. Excelente. Correcto. Muy buena idea, doctor. Bueno, para todos, de verdad, muchísimas gracias por compartir, por estar con nosotros, acompañándonos y bueno, nuestra grabación estará en nuestro canal y de verdad, nuevamente, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos y aceptar esta invitación y a todos los que tuvieron que tener.